Siempre me han fascinado los rincones más oscuros de Internet, el anonimato, la libertad, la humanidad cruda y sin filtro que se puede encontrar allí. Es embriagador. Supongo que por eso pasé la mayor parte de mi adolescencia explorando las profundidades ocultas de la web, en particular, la dark web. Es un lugar donde no se aplican las normas de la sociedad, donde puedes ser quien quieras ser, hacer lo que quieras hacer, y nadie lo sabrá jamás. Recuerdo la primera vez que me topé con un foro dedicado a compartir contenido ilegal. Solo tenía 15 años, era solo un crío, realmente, pero ya estaba desilusionado con el mundo que me rodeaba. El colegio era una broma, mis padres estaban ausentes, y mis supuestos amigos estaban más interesados en el deporte y las fiestas que en cualquier cosa que realmente importara. Así que recurrí a Internet en busca de refugio, de conexión, de sentido. El foro fue una revelación. Era como descubrir una sociedad secreta, un lugar donde la gente hablaba abiertamente sobre sus deseos más oscuros y sus acciones más prohibidas. Había hilos sobre hacking, drogas, armas y, por supuesto, asesinatos. Me horrorizaba y me fascinaba a partes iguales. Pasé horas leyendo las publicaciones, aprendiendo el lenguaje, entendiendo las reglas. Era un mundo completamente nuevo, y yo quería formar parte de él. Con el tiempo, me convertí en un colaborador habitual. Empecé con cosas pequeñas, compartiendo enlaces a descargas ilegales, ofreciendo consejos sobre cómo evitar las medidas de seguridad y participando en discusiones sobre las últimas tendencias en el cibercrimen. Rápidamente me gané una reputación como alguien que sabía de lo que hablaba, alguien en quien se podía confiar. Pero yo quería más. Quería ser más que un usuario anónimo más. Quería dejar mi huella. No fue hasta los 17 años que di mi primer paso real hacia el abismo. Era tarde por la noche, y estaba navegando por un hilo sobre Red Rooms, retransmisiones en directo donde la gente pagaba por ver a otros ser torturados y asesinados. Siempre las había descartado como leyendas urbanas, pero ese hilo parecía diferente. Los usuarios eran creíbles, los detalles convincentes y había enlaces a retransmisiones reales. Mi corazón se aceleró cuando hice clic en uno de los enlaces, esperando a medias que fuera una estafa o un virus. Lo que vi me cambió para siempre. La pantalla mostraba una habitación tenuemente iluminada, un hombre atado a una silla, con el rostro magullado y ensangrentado. Una figura enmascarada estaba detrás de él, sosteniendo un cuchillo. El chat estaba lleno de comentarios, algunos animando a la figura enmascarada, otros haciendo apuestas sobre cuánto tiempo aguantaría el hombre. Sentí una mezcla de repulsión y emoción, una sensación de adrenalina enfermiza que no podía sacudirme. Esa noche no dormí. No podía quitarme la imagen de la cabeza, el poder, el control, la pura audacia de todo ello. Era todo en lo que podía pensar. En las semanas siguientes, me sentí atraído de nuevo al hilo de los Red Rooms, viendo más retransmisiones, participando en los chats, incluso haciendo apuestas. Me decía a mí mismo que era solo curiosidad, solo una forma de pasar el tiempo, pero en el fondo sabía que era algo más. Para cuando cumplí los 18, ya era un habitual en la comunidad de los Red Rooms. Había hecho conexiones con algunos de los usuarios más prominentes, aprendido los entresijos del negocio e incluso me había involucrado en chantajes y extorsiones menores. Era emocionante, pero no era suficiente. Quería llevar las cosas al siguiente nivel. Y entonces conocí a alguien que lo cambió todo. Se hacía llamar Reaper, y era una de las figuras más notorias de la dark web. Tenía una reputación de ser despiadado, eficiente y absolutamente implacable. Empezamos a hablar, primero en los foros, luego en mensajes privados. Se interesó por mí, vio potencial en mí. Comenzó a enseñarme, a mentorearme. Me mostró cómo cubrir mis huellas, cómo elegir a mis víctimas, cómo salir impune de un asesinato. La primera vez que maté fue casi anticlimática. Pasé semanas planeándolo, siguiendo las instrucciones de Reaper al pie de la letra. Elegí a un hombre sin hogar, alguien que no sería echado en falta,
alguien que no pondría resistencia. Lo atraje a un edificio abandonado, ofreciéndole comida y refugio. Cuando estaba distraído, ataqué, tal y como Reaper me había enseñado. Fue rápido, eficiente, casi clínico. Sentí una oleada de adrenalina, una sensación de poder y control que nunca antes había experimentado. Documenté todo, tal como Reaper me había instruido. Tomé fotos, grabé videos, escribí notas detalladas. Subí todo al foro bajo un nuevo nombre de usuario, Ghost. La respuesta fue abrumadora. Los usuarios elogiaron mi trabajo, admiraron mi técnica y me alentaron a seguir haciendo más. Y así lo hice. En los meses siguientes, maté una y otra vez, perfeccionando mis métodos en cada ocasión, sintiendo esa misma enfermiza emoción. Me volví más atrevido, más confiado. Empecé a elegir objetivos más desafiantes, personas que sí serían echadas en falta, personas que serían investigadas. Pero fui cuidadoso, siempre cuidadoso. Cubría mis huellas, escondía mi identidad, asegurándome de que nadie jamás me encontraría. Ahora, mientras me siento aquí escribiendo esto, me doy cuenta de que me he convertido en algo que nunca pensé posible. Soy un asesino, un depredador, un fantasma, y apenas estoy empezando. Pero, a pesar de mi meticulosa planificación y ejecución, la emoción de matar comenzó a desvanecerse. Se volvió rutinario, mecánico. Necesitaba algo más, algo que reavivara esa chispa inicial. Fue entonces cuando decidí añadir un nuevo elemento a mi juego: interactividad. Permití que mi audiencia decidiera el destino de mis víctimas. Mi primer asesinato interactivo fue el de una joven a la que había estado siguiendo durante semanas. Trabajaba en una cafetería, vivía sola y tenía una rutina predecible. Coloqué cámaras en su apartamento, ocultas en detectores de humo y enchufes eléctricos. Creé una transmisión privada en el foro, invitando solo a los miembros más confiables e influyentes. La llamé Ghost's Game. Las reglas eran simples. Los espectadores votarían sobre lo que debía hacerle después. Debía dejarla ir al trabajo o emboscarla por la mañana. Debía hacerla sufrir o terminarlo rápidamente. Cada decisión estaba en sus manos. La respuesta fue sin precedentes. Cientos de usuarios se conectaron ansiosos, emitiendo sus votos, dejando comentarios, haciendo apuestas. Los votos llegaron, y yo seguí sus instrucciones al pie de la letra. Querían que esperara hasta que llegara a casa del trabajo, para hacer de su última noche un infierno viviente. La observé a través de las cámaras, su ignorancia casi cómica mientras seguía con su rutina nocturna. Esperé hasta que estuvo en la ducha, y entonces me deslicé en su apartamento. El subidón de saber que docenas de ojos estaban observando cada uno de mis movimientos era indescriptible. Cuando salió de la ducha, me encontró esperándola. La expresión de terror en su rostro fue exactamente lo que los espectadores querían. La até, la llevé al dormitorio y comencé el proceso. El chat era un torbellino de actividad. Los usuarios gritaban comandos, rogando por más. Y yo les complací, llevándola al límite y luego retrocediendo, saboreando cada momento. Cuando todo terminó, sentí una descarga como nunca antes. Los espectadores estaban extasiados. Sus comentarios eran una mezcla de admiración y envidia. En los días siguientes, Ghost's Game se convirtió en la sensación de la Dark Web. Me inundaron con mensajes, peticiones para más, ofertas de dinero por acceso exclusivo. Me había convertido en una celebridad en este retorcido mundo, una leyenda viviente, y lo disfruté. Pero con la fama vino el riesgo. Sabía que la policía siempre estaba al acecho, que había personas dispuestas a hacer lo que fuera por atraparme. Tenía que ser más cuidadoso que nunca, cambiando constantemente mis métodos, mis ubicaciones, mis identidades. Me convertí en un maestro del engaño, siempre un paso por delante. Sin embargo, a pesar del peligro, no podía detenerme. La adicción a la emoción, al poder, a la adulación de mis seguidores era demasiado fuerte.
Cada nuevo juego tenía que ser más grande, más elaborado, más impactante. Comencé a viajar, eligiendo víctimas de diferentes ciudades, de diferentes países. Construí una red de casas seguras, cada una equipada con la última tecnología para asegurar que pudiera continuar mi trabajo sin ser detectado. Una noche, mientras preparaba otro juego, recibí un mensaje de Reaper. Había estado observando mi ascenso con interés, me dijo, y tenía una oferta para mí. Quería colaborar, crear algo realmente inolvidable. Tenía en mente un objetivo, un político de alto perfil que había estado en los titulares por su postura dura contra el cibercrimen. Era un movimiento audaz, pero la posible recompensa era enorme. Pasamos semanas planificando, trazando cada detalle, asegurándonos de que nada pudiera salir mal. El día del juego, mis nervios estaban a flor de piel, pero la calma y confianza de Reaper me tranquilizaban. Infiltramos la casa del político, colocamos las cámaras y esperamos a que regresara. Cuando lo hizo, el juego comenzó. Los espectadores estaban fuera de sí de emoción. El chat explotaba con comentarios y votos mientras llevábamos a cabo el plan. Sentí una conexión con Reaper que nunca había sentido con nadie antes. Él me entendía, compartía mi visión, mi pasión. Juntos éramos imparables. El final del político fue lento y brutal, una obra maestra de crueldad que dejó a los espectadores asombrados. Pero al terminar y recoger todo para irnos, sentí una inquietud. Nunca antes habíamos apostado tan alto, y sabía que estábamos tentando a la suerte. Sin embargo, Reaper no parecía afectado. Me aseguró que éramos intocables, que nuestras habilidades y preparación siempre nos mantendrían a salvo. Quería creerle, necesitaba creerle, porque sin esto, sin el juego, sin la emoción, ¿qué era yo? Solo otra alma perdida, vagando por un mundo que no me entendía, que no me apreciaba. Mientras escribo esto, sé que el juego continuará. La Dark Web es mi reino, y yo soy su soberano. Pero también sé que cada movimiento, cada asesinato, me acerca más al borde. Un día podría resbalar, un día podría caer, pero hasta entonces, asentí sabiendo que negarme no era una opción. ¿Qué necesitas?, pregunté. Blade sonrió con una mueca depredadora que me hizo estremecer. Tenemos un problema. Hay un guardia nuevo, demasiado entrometido para su propio bien. Necesitamos que lo arregles, discretamente. ¿Puedes hacerlo? Sabía lo que estaba pidiendo. Un asesinato orquestado desde dentro de la prisión. Era arriesgado, pero también una oportunidad. Si lograba hacerlo, ganaría la confianza de la hermandad, aseguraría mi lugar en la jerarquía y tendría acceso a recursos que podrían ayudarme a escapar. Considera que está hecho, respondí, mientras mi mente ya se aceleraba con posibilidades. Durante los días siguientes reuní información sobre el guardia, estudiando sus rutinas y debilidades. Hackeé el sistema de vigilancia de la prisión, creando puntos ciegos donde podía operar sin ser visto. Planté pruebas, manipulé registros y falsifiqué documentos. Todo diseñado para crear una narrativa que llevaría a la caída del guardia. Cuando llegó el día, todo salió según el plan. El guardia fue atrapado en una situación comprometedora, su carrera arruinada, su vida destrozada. Abandonó la prisión en desgracia, y yo había demostrado mi valía ante la hermandad. Blade estaba impresionado, y mi posición quedó asegurada. Con el respaldo de la hermandad, comencé a expandir mis operaciones. Introduje de contrabando portátiles, teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos, estableciendo una red oculta dentro de la prisión. Restablecí contacto con mis antiguos socios en el exterior, utilizándolos para enviar mensajes y coordinar actividades. Poco a poco, comencé a reconstruir mi imperio. Pero, aunque prosperaba en este nuevo entorno, nunca perdí de vista mi objetivo final: escapar. Cada movimiento que hacía, cada alianza que forjaba, cada riesgo que asumía, formaba parte de un plan mayor. Sabía que no sería fácil y que no podía hacerlo solo.
pero también sabía que tenía las habilidades, el conocimiento y la determinación para lograrlo. Una noche, mientras yacía en mi celda mirando el techo, pensé en Reaper. Me preguntaba dónde estaba, qué estaría haciendo, si siquiera le importaba que me hubieran atrapado. Parte de mí lo odiaba por haberme abandonado, por dejarme enfrentar las consecuencias solo. Pero otra parte de mí lo entendía. En este juego, la confianza era una debilidad, la lealtad, un lastre. Ambos éramos depredadores, y al final, teníamos que cuidar de nosotros mismos. A pesar de todo, no podía quitarme la sensación de que nuestros caminos se cruzarían de nuevo. El Internet oscuro era un mundo pequeño, y estábamos demasiado hundidos en él para escapar de verdad. Algún día lo encontraría, y cuando lo hiciera, ajustaríamos cuentas. Hasta entonces, seguiría jugando el juego, navegando en las sombras, abrazando la oscuridad, porque era todo lo que conocía, todo lo que me quedaba. Y en este mundo, lo único que importaba era sobrevivir. Así que el juego continuaba. Mientras me siento aquí en mi celda, reflexiono sobre todo lo que me ha traído hasta este punto. La oscuridad que una vez me consumió ahora parece un eco distante, un recordatorio de las decisiones que tomé y los caminos que seguí. La emoción, el poder, el control, todo ha desaparecido, reemplazado por la dura y fría realidad de la vida en prisión. Pero incluso aquí, incluso ahora, sé que mi historia no ha terminado del todo. He construido algo dentro de estos muros, algo que me da un atisbo de esperanza. La red que he creado, las alianzas que he forjado, son mi salvavidas, mi oportunidad de redención, o al menos de escape. El juego ha cambiado, pero no ha terminado. Mientras me acuesto en mi litera mirando al techo, me permito un momento de claridad. Pienso en las vidas que he tomado, el miedo que he sembrado y el legado que he dejado atrás. Sé que nunca podré deshacer el pasado, pero puedo moldear el futuro. Puedo decidir qué tipo de persona quiero ser, incluso en este infierno. Escucho los ecos lejanos de los otros presos. Sus voces son un recordatorio constante del mundo en el que estoy atrapado. Pero dentro de esos ecos escucho algo más, un susurro de posibilidad, un destello de esperanza. Tal vez algún día encuentre una forma de salir. Tal vez algún día tenga la oportunidad de empezar de nuevo. Pero por ahora, continuaré sobreviviendo, navegando en las sombras y jugando el juego. Porque al final, la supervivencia es lo único que importa. Y en este mundo, soy un superviviente. La historia del juego de Ghost puede estar terminando aquí, pero mi historia continúa. Soy Ghost, y mientras viva, la oscuridad siempre tendrá un lugar en mí. Pero quizás, solo quizás, haya una manera de encontrar la luz de nuevo. Solo el tiempo lo dirá. Y así, el juego continúa. Hola a todos. Supongo que debería empezar presentándome. He estado merodeando en este subreddit durante un tiempo, pero creo que ya es hora de que comparta mi historia. No es el tipo de relato habitual que encontrarías aquí, pero es mi historia, y tal vez a alguien por ahí le resulte interesante. Tengo 29 años, y siempre he sido más un observador que un participante en la vida. Supongo que se podría decir que soy un poco solitario. No hablo mucho con nadie, y la gente generalmente me deja en paz, lo cual está bien para mí. Al crecer, yo era ese niño que siempre estaba en el fondo. No era particularmente bueno en los deportes y no tenía muchos amigos. Mis padres estaban presentes, pero estaban ocupados con sus propias vidas, así que pasé mucho tiempo solo. Encontré consuelo en los libros y en Internet. Los libros me llevaban a otros mundos, e Internet era un lugar donde podía ser quien quisiera. Me fascinaba el anonimato que ofrecía, la capacidad de explorar y aprender sin que nadie supiera quién era. Durante mi adolescencia, me topé con los rincones más oscuros de la web. Empezó de manera inocente,
solo curiosidad por cosas de las que la gente susurraba pero nunca hablaba abiertamente. La web oscura era un lugar misterioso, prohibido, y me atraía como una polilla a la llama. Empecé a pasar horas explorándola, leyendo foros y aprendiendo sobre todo tipo de cosas que estaban ocultas en la web superficial. Era a la vez emocionante y aterrador. Una noche, encontré un foro donde se discutían temas bastante oscuros. La gente hablaba de cosas que harían que la piel se le erizara a la mayoría. Al principio me horrorizaba, pero no podía apartar la mirada. Había algo en la honestidad cruda, en la oscuridad sin filtro, que me intrigaba. Era como mirar al abismo y encontrar una parte de ti mismo mirándote de vuelta. Comencé a interactuar con la comunidad, al principio lentamente. Era cauteloso, no quería revelar demasiado sobre mí. Participaba en discusiones, hacía preguntas y compartía mis pensamientos. Con el tiempo, me convertí en un miembro respetado del foro. La gente apreciaba mis opiniones y encontré un sentido de pertenencia que nunca había sentido antes. Era extraño encontrar conexión en un lugar lleno de tanta oscuridad, pero era real. Cuanto más tiempo pasaba allí, más me daba cuenta de que tenía una habilidad especial para entender los miedos y deseos de las personas. Comencé a ofrecer consejos sobre cómo explotar esas debilidades, cómo manipular situaciones para conseguir lo que uno quería. Era como un juego, y yo era bueno en él. Los miembros del foro empezaron a llamarme Shadow, un nombre que se quedó y se convirtió en mi identidad en línea. Sé lo que estás pensando. Esto suena como la historia de origen de un villano. Tal vez lo sea, en cierto modo, pero en ese momento no lo sentía así. Sentía que había encontrado un lugar al que pertenecía, donde se me valoraba por lo que era. No se trataba de hacer daño a las personas, sino de entenderlas, de ver el mundo a través de una lente diferente. A medida que crecí, mi fascinación por la web oscura aumentó. Aprendí más sobre hacking, sobre cómo burlar medidas de seguridad y sobre las redes ocultas que existían debajo de la superficie. Me volví más hábil, más confiado. Ya no se trataba solo de explorar, sino de dominar el entorno, de convertirme en parte de él. Un día, apareció un hilo que captó mi atención. Se trataba de eventos transmitidos en vivo, reales, sin guión y brutales. La gente podía pagar para ver e incluso participar, dando órdenes a la persona que orquestaba el evento. Era como el juego definitivo de control, y me enganché. Empecé a mirar, al principio por una curiosidad morbosa, pero pronto me encontré queriendo ser parte de ello. Comencé a planear mi propio evento. No era por el dinero, para mí se trataba del desafío, de la emoción de tener el control. Pasé semanas organizándolo todo, asegurándome de que cada detalle fuera perfecto. Cuando finalmente llegó el día, estaba listo. Había elegido a mi objetivo cuidadosamente. Un hombre sin hogar que no sería echado de menos. Lo atraje a un edificio abandonado, prometiéndole comida y refugio. La transmisión en vivo comenzó y pude sentir la adrenalina corriendo por mis venas. Los espectadores ya estaban comprometidos, publicando comentarios y haciendo apuestas sobre lo que sucedería a continuación. Seguí sus órdenes, tomándome mi tiempo, saboreando cada momento. Era como ser el director de una sinfonía oscura, cada acción una nota en una melodía retorcida. Cuando todo terminó, sentí una oleada de emociones. Había excitación, sí, pero también un vacío. Había cruzado una línea, me había convertido en algo diferente. Los espectadores elogiaron mi trabajo, me animaron a hacer más. Y lo hice. Continué orquestando eventos, cada uno más elaborado que el anterior. Afiné mis habilidades, aprendí de mis errores y me convertí en un maestro del cruel juego de la web oscura. La comunidad me respetaba, incluso me temía. Pero con cada evento, el vacío crecía. La emoción seguía ahí, pero era fugaz, dejando atrás un vacío que no podía llenar. Ahora, mientras escribo esto, me pregunto dónde todo salió mal. ¿Fue la soledad, la necesidad de conexión lo que me empujó a esto?
¿O fue algo más oscuro, algo que siempre estuvo allí, esperando ser liberado? No tengo todas las respuestas, pero sé una cosa. Esta es mi historia y está lejos de terminar. Así que aquí estoy, compartiendo mi relato con vosotros. Quizá me juzguéis, quizá me entendáis. De cualquier manera, este soy yo, y este es el camino que he elegido. La web oscura es mi hogar, mi santuario y mi prisión, y mientras esté aquí, el juego continuará. Pasaron los meses y mi notoriedad en la web oscura no hacía más que crecer. Los eventos que orquestaba se volvían más complejos, más calculados. Ya no era solo un participante en la oscuridad, era su arquitecto. Cada nueva transmisión atraía más espectadores, más participantes, ansiosos por ver qué retorcidos escenarios podía crear. Era una sensación extraña, ser tanto reverenciado como temido, pero era una sensación que había llegado a ansiar. Un día recibí un mensaje privado de alguien que se hacía llamar Reaper. El mensaje era breve pero intrigante. Shadow, he estado observando tu trabajo. Impresionante. Tengo un puesto para ti. ¿Interesado? La curiosidad me venció y respondí. Durante los días siguientes, Reaper y yo intercambiamos mensajes. Era tan experimentado como yo, pero su enfoque era distinto. Se centraba en el tormento psicológico, rompiendo a sus víctimas mentalmente antes de causarles cualquier daño físico. Sus métodos eran brutales, pero efectivos, y vio potencial en una colaboración. Decidimos colaborar en un evento especial, algo que empujara los límites de lo que habíamos hecho antes. Nuestro objetivo era un conocido empresario acusado de múltiples fraudes y malversaciones, pero que siempre había logrado escapar de la justicia. Esto sería nuestra manera de impartir el castigo que había evadido durante tanto tiempo. Planificar el evento tomó semanas. Investigamos ubicaciones, reunimos información y preparamos la tecnología necesaria. Todo tenía que ser perfecto. La noche del evento, atrajimos al empresario a un almacén abandonado con el pretexto de una reunión de negocios. Tan pronto como llegó, lo sometimos y comenzamos la transmisión en vivo. Reaper tomó la delantera, utilizando su experiencia para destrozarlo mentalmente. Lo provocó con sus crímenes, obligándolo a confesar cada uno en excruciantes detalles. El chat estaba lleno de comentarios. Los espectadores nos animaban, sugiriendo nuevas formas de atormentarlo. Yo me encargué de los aspectos técnicos, asegurándome de que la transmisión funcionara sin problemas y que no pudiéramos ser rastreados. A medida que la noche avanzaba, intensificamos nuestros métodos. Las súplicas de misericordia del empresario cayeron en oídos sordos. Para los espectadores, era un espectáculo como ningún otro. Para mí, era una oportunidad de ver hasta dónde podía llegar, cuán profundo podía descender en la oscuridad. Cuando todo terminó, el empresario no era más que una sombra rota de lo que había sido, dejado para enfrentar las consecuencias de sus actos de una manera que nunca había anticipado. Los espectadores estaban extasiados, colmándonos de elogios y donaciones. Reaper y yo habíamos creado algo inolvidable, y nuestra sociedad quedó solidificada. En las semanas que siguieron, Reaper y yo continuamos trabajando juntos, cada evento más elaborado y depravado que el anterior. Nuestra audiencia crecía, y con ella nuestra influencia. Ya no éramos solo jugadores en el juego, éramos sus maestros. Pero con el éxito llegó un escrutinio mayor. Las agencias de seguridad de todo el mundo estaban tomando medidas enérgicas contra la web oscura, y nuestras actividades no habían pasado desapercibidas. Tomamos precauciones extremas, cambiando constantemente nuestras identidades y ubicaciones. El entusiasmo del juego se igualaba con el riesgo constante de ser atrapados. Una noche, mientras preparábamos otro evento, recibí un mensaje anónimo. Este era diferente, más ominoso. Sé quién eres, Shadow, y voy a por ti. Se lo mostré a Reaper, quien se rió, desestimándolo como otra amenaza vacía. Pero algo en ese mensaje me inquietaba. Lo sentía más personal. No podía sacudirme la sensación de que alguien nos estaba vigilando
esperando el momento perfecto para atacar. A pesar de mi inquietud, seguimos adelante con el evento. Nuestro objetivo esta vez era un político corrupto que había estado explotando su posición para obtener beneficios personales. Teníamos todo preparado a la perfección: la ubicación, las cámaras, el plan. Pero a medida que el evento avanzaba, noté que algo no iba bien. El chat estaba más silencioso de lo habitual. Había menos comentarios y eran menos entusiastas. Era como si nuestra audiencia también percibiera el mismo peligro. Lo que había pasado no podía quitarme la sensación de que nuestros caminos volverían a cruzarse. La web oscura era un mundo pequeño, y ambos estábamos demasiado profundamente inmersos en él para escapar de verdad. Un día lo encontraría, y cuando lo hiciera, saldaríamos cuentas. Mientras tanto, continuaría jugando el juego, navegando por las sombras, abrazando la oscuridad, porque era todo lo que conocía, todo lo que me quedaba. Y en este mundo, lo único que importaba era la supervivencia. Así que el juego continuó. Sentado aquí en mi celda, reflexiono sobre todo lo que me ha llevado hasta este punto. La oscuridad que antes me consumía ahora se siente como un eco lejano, un recordatorio de las elecciones que hice y de los caminos que tomé. La emoción, el poder, el control, todo se ha ido, reemplazado por la dura realidad de la vida en prisión. Pero incluso aquí, incluso ahora, sé que mi historia no ha terminado de verdad. He construido algo dentro de estas paredes, algo que me da una pizca de esperanza. La red que he creado, las alianzas que he forjado, son mi salvavidas, mi oportunidad de redención, o al menos de escape. El juego ha cambiado, pero no ha terminado. Mientras yacía en mi litera, mirando al techo, me permití un momento de claridad. Pensé en las vidas que había arrebatado, el miedo que había sembrado y el legado que había dejado atrás. Sé que nunca podré deshacer el pasado, pero puedo dar forma al futuro. Puedo decidir qué tipo de persona quiero ser, incluso en este lugar infernal. Escucho los ecos lejanos de los demás reclusos, sus voces un recordatorio constante del mundo en el que estoy atrapado. Pero dentro de esos ecos, oigo algo más, un susurro de posibilidad, un destello de esperanza. Quizá un día encontraré una manera de salir. Quizá un día tendré la oportunidad de comenzar de nuevo. Pero por ahora, continuaré sobreviviendo, navegando por las sombras y jugando el juego, porque al final, la supervivencia es lo único que realmente importa. Y en este mundo, soy un superviviente. La historia del juego de Ghost puede estar terminando aquí, pero mi historia continúa. Soy Ghost, y mientras viva, la oscuridad siempre tendrá un lugar en mí. Pero quizás, solo quizás, haya una manera de volver a encontrar la luz. Solo el tiempo lo dirá, y así el juego sigue adelante. Después de meses de estar en prisión, comprendí que el poder y la influencia que había acumulado en el pasado no se desvanecieron tan fácilmente. Usé mis habilidades para adaptarme a la vida tras las rejas. Aprendí a moverme entre los reclusos, a identificar a los que eran leales y a los que eran peligrosos. A medida que pasaba el tiempo, descubrí que había otros como yo, personas que habían encontrado su camino a través del crimen y la oscuridad. Poco a poco, formé un pequeño grupo de aliados. Nos ayudábamos mutuamente, compartiendo recursos y conocimientos. La vida en prisión era dura, pero al menos no estaba solo. La conexión que había buscado en la web oscura ahora la encontraba en esta comunidad inesperada. Un día, mientras discutíamos nuestros planes, un nuevo preso llegó. Era un hombre de aspecto astuto, con una mirada que sugería que había pasado por mucho. Se presentó como Snake y rápidamente se ganó la atención de todos. Nos habló sobre su experiencia en el exterior, sobre cómo había logrado llevar a cabo grandes estafas y cómo había conseguido el respeto de los demás. Su ambición y astucia me atrajeron. Poco a poco, Snake se convirtió en un miembro valioso de nuestro grupo. Compartió sus conocimientos sobre el sistema penitenciario
y nos enseñó cómo aprovechar nuestras habilidades para obtener lo que queríamos. Juntos, comenzamos a forjar un plan más ambicioso, algo que nos permitiría recuperar el poder que habíamos perdido. Nuestra red crecía. Comenzamos a tener acceso a más contrabando y a establecer alianzas con otros grupos dentro de la prisión. La vida comenzó a sentirse menos opresiva y más como un juego en el que podíamos influir en el resultado. Cada movimiento que hacíamos estaba calculado. Cada decisión pesaba en nuestra búsqueda de poder. Pero la sombra de la vigilancia siempre estaba presente. Sabía que debíamos ser cuidadosos, que cualquier paso en falso podría llevarnos de vuelta a la oscuridad de la que habíamos escapado. Sin embargo, en ese momento, la adrenalina de la vida dentro de la prisión me hacía sentir vivo de una manera que no había experimentado desde mis días en la web oscura. La historia que había comenzado con el caos y la oscuridad ahora tomaba un nuevo giro. A medida que seguía navegando por este nuevo mundo, me daba cuenta de que la vida era una serie de elecciones, y cada una de ellas me llevaba más cerca de mi objetivo final: escapar y reclamar lo que una vez fue mío. No podía sacudirme la sensación de que nuestros caminos se cruzarían de nuevo. La Dark Web era un mundo pequeño y ambos estábamos demasiado atrapados en él para escapar realmente. Un día lo encontraría y, cuando lo hiciera, saldaríamos cuentas. Hasta entonces, seguiría jugando el juego, navegando por las sombras, abrazando la oscuridad porque era todo lo que conocía, todo lo que me quedaba. Y en este mundo, lo único que importaba era la supervivencia. Así que el juego continuó. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Mi influencia dentro de la prisión creció, al igual que mis planes para escapar. Cada noche me acostaba despierto, repasando los detalles en mi mente, perfeccionando cada aspecto. Sabía que tenía que ser impecable. Un error y todo se vendría abajo. Viper y su banda proporcionaron la fuerza que necesitaba, pero el verdadero desafío era encontrar una forma de eludir los sistemas de seguridad de la prisión. Logré introducir un pequeño ordenador portátil, cuidadosamente oculto y solo utilizado cuando estaba seguro de que nadie podía ver. Hackeé la red de la prisión, estudiando los planos, las rutinas y las debilidades. Era como en los viejos tiempos en la Dark Web, solo que esta vez las apuestas eran más altas. Comencé a hacer cambios sutiles en el sistema, nada que llamara la atención, pero suficiente para crear pequeñas brechas en la seguridad. Manipulé los horarios de los guardias, creando puntos ciegos y asegurando que ciertas cámaras fallaran en momentos cruciales. Era una danza delicada y disfrutaba del desafío. Un día, llegó un nuevo recluso. Era un hombre callado y discreto, pero algo en él llamó mi atención. Parecía demasiado tranquilo, demasiado sereno. Lo observé de cerca y, eventualmente, se acercó a mí. «Eres Sombra, ¿verdad?», preguntó, su voz apenas un susurro. Asentí, cauteloso. «¿Quién lo pregunta?». Se inclinó, sus ojos escaneando la habitación para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. «Me llamo Jack. He oído hablar de ti. Creo que podemos ayudarnos mutuamente». Levanté una ceja. «¿Cómo?». Jack miró alrededor otra vez antes de hablar. «Tengo conexiones en el exterior, conexiones poderosas. Sé que planeas escapar y puedo ayudarte, pero necesito algo a cambio». Lo estudié, tratando de evaluar sus intenciones. «¿Qué necesitas?». La expresión de Jack se endureció. «Venganza. Hay un hombre allá afuera que arruinó mi vida. Necesito tus habilidades para encontrarlo y hacerlo pagar». Consideré su oferta. Era arriesgada, pero los beneficios potenciales eran enormes. Si las conexiones de Jack eran tan poderosas como decía, podrían ser la clave para mi escape. Asentí lentamente. «Está bien, tenemos un trato». Durante las siguientes semanas, Jack y yo trabajamos juntos, combinando nuestros recursos y conocimientos. Él me proporcionó información sobre su objetivo y yo usé mis habilidades para profundizar, descubriendo cada detalle sobre la vida del hombre. Las conexiones de Jack en el exterior resultaron invaluables.
proporcionándonos las herramientas y el apoyo que necesitábamos. El día de la fuga finalmente llegó. Todo estaba en su lugar, cada detalle meticulosamente planificado. Viper y su banda causaron una distracción en el patio, desviando la atención de los guardias de las áreas críticas. Jack y yo nos escabullimos, navegando a través del laberinto de pasillos y puntos de control de seguridad. Mis hackeos habían creado las brechas que necesitábamos y nos movimos rápidamente, en silencio. Alcanzamos el último punto de control, una puerta altamente asegurada que conducía al exterior. Hackeé el sistema, eludiendo los protocolos de seguridad y desbloqueando la puerta. Cuando se abrió, el aire fresco de la noche golpeó mi rostro y, por primera vez en años, sentí un destello de esperanza. Hicimos nuestro camino a través de los callejones oscuros, evitando las luces de búsqueda y las patrullas. Las conexiones de Jack nos habían proporcionado una casa segura, un lugar para reagruparnos y planear nuestro siguiente movimiento. Mientras estábamos sentados en la habitación débilmente iluminada, recuperando el aliento, me di cuenta de que esto era solo el principio. Pasamos los siguientes días manteniéndonos bajos, reuniendo suministros y planeando nuestros próximos pasos. El objetivo de Jack era un empresario de alto perfil, muy protegido y siempre en movimiento. Sería un desafío, pero uno que disfrutaba. Extrañaba la emoción de la caza, la satisfacción de burlar a aquellos que pensaban que eran intocables. Jack y yo nos convertimos en un equipo formidable. Durante el día, nos mezclábamos con la ciudad, invisibles entre las multitudes. Por la noche, trabajábamos en nuestro plan, ensamblando cada detalle y asegurándonos de que nada se dejara al azar. La oscuridad siempre había sido mi aliada, y ahora sentía que nos guiaba. Finalmente, llegó el día del ajuste de cuentas. Seguimos al objetivo de Jack hasta un lujoso ático, custodiado por seguridad de última generación, pero estaba preparado. Hackeé los sistemas del edificio, desactivando las alarmas y cámaras, creando un camino para nosotros. Nos movimos rápida y silenciosamente, cada paso calculado. Encontramos al objetivo en su oficina, ajeno al peligro que se acercaba. Jack lo confrontó, la rabia y el dolor de años salpicándose en su voz. El hombre trató de suplicar, de negociar, pero no había escape. Jack había esperado demasiado tiempo por este momento. Mientras observaba, sentí una extraña satisfacción. Esto era justicia en su forma más pura. Cuando terminó, Jack se volvió hacia mí, una mezcla de alivio y gratitud en sus ojos. «Gracias», dijo, su voz apenas audible. Asentí. «No hemos terminado. Necesitamos desaparecer para siempre esta vez». Las conexiones de Jack nos ayudaron a crear nuevas identidades, borrando cualquier rastro de nuestro pasado. Nos separamos, cada uno siguiendo su propio camino, pero siempre con la comprensión de que nuestros caminos podrían cruzarse de nuevo algún día. Mientras me alejaba, fundiéndome en las sombras, sentí una libertad que no había sentido en años. La oscuridad seguía siendo parte de mí, pero ya no me controlaba. Era libre, y por primera vez sentía que tenía una oportunidad de un nuevo comienzo. Esta es mi historia, y aunque este capítulo puede estar terminando, el juego está lejos de acabar. Las sombras siempre están observando, pero ahora yo también lo estoy. Cuídense allá afuera. La oscuridad puede que nunca se vaya del todo, pero siempre podemos encontrar una forma de navegarla. Hola a todos. He querido compartir mi historia durante un tiempo. No es un relato típico, eso es seguro. Soy solo un chico ordinario, o al menos solía serlo. Me llamo Alex, y supongo que podrías decir que siempre he tenido un talento para arreglar cosas, no solo gadgets o coches, sino también personas. Crecí en un pequeño pueblo donde todos conocían a todos. Era el tipo de lugar donde no pasaba mucho, y a la gente le gustaba así. Mi padre era mecánico y pasé la mayor parte de mi infancia en su taller, observándolo trabajar su magia con motores y herramientas. Supongo que ahí fue donde aprendí mis habilidades. La escuela nunca fue realmente lo mío.
No era el mejor estudiante, pero tenía curiosidad por cómo funcionaban las cosas, especialmente el cuerpo humano. La clase de biología me fascinaba y pasaba horas leyendo libros de medicina que pedía prestados de la biblioteca. Soñaba con convertirme en médico algún día, ayudando a las personas necesitadas, pero la vida tiene una forma curiosa de lanzar bolas curvas. Cuando cumplí 18 años, mi padre se enfermó. Eso golpeó fuerte a nuestra familia. Las facturas médicas se acumularon y luchamos para llegar a fin de mes. Fue entonces cuando tropecé con la Dark Web. Primero fue solo por curiosidad. Había oído susurros sobre esta parte oculta de Internet donde podías encontrar cualquier cosa si sabías dónde buscar. Comencé a explorar, cautelosamente al principio, pero pronto me sentí atraído por los foros donde las personas comerciaban todo tipo de cosas, legales y no tan legales. Una noche, me encontré con un post de alguien que buscaba consejo médico. No podía permitirse ver a un médico y estaba desesperado por ayuda. Dudé al principio, pero algo dentro de mí me instó a responder. Ofrecí el consejo que pude, basado en mis lecturas y lo que había aprendido de mi padre. Para mi sorpresa, la persona me agradeció profusamente. Dijo que mi consejo había sido más útil que cualquier cosa que hubiera recibido de un médico de verdad. Fue entonces cuando me di cuenta de que podía usar mis conocimientos para ayudar a las personas, justo como siempre había querido. Comencé poco a poco, ofreciendo consultas sobre dolencias y lesiones comunes. La gente me enviaba mensajes con sus síntomas y yo hacía lo posible por diagnosticar y recomendar opciones de tratamiento. No pasó mucho tiempo antes de que la noticia se esparciera y ganara reputación como alguien que podía proporcionar consejos médicos de manera discreta y asequible. Pero no era suficiente. La demanda estaba ahí, pero quería hacer más. Quería poder tratar a las personas, no solo diagnosticarlas desde detrás de una pantalla. Fue entonces cuando comencé a ofrecer procedimientos médicos menores, suturando heridas, colocando huesos rotos, cosas que no requerían una visita al hospital. Monté una clínica improvisada en mi sótano, abasteciéndome de suministros médicos comprados a través de transacciones anónimas en la Dark Web. Era arriesgado, pero tenía cuidado. Esterilizaba todo meticulosamente y me aseguraba de mantener mi identidad oculta a toda costa. A medida que pasaba el tiempo, mis habilidades crecieron. Aprendí a realizar procedimientos más complejos, estudiando cursos en línea y viendo videos hasta altas horas de la noche. Me volví competente en cosas que la mayoría de los estudiantes de medicina no tocarían hasta su residencia. La gente comenzó a venir a mí con problemas más serios, enfermedades crónicas, infecciones que no desaparecían, incluso solicitudes de medicamentos recetados. Hice lo que pude, pero sabía que estaba caminando una línea peligrosa. La Dark Web era un lugar anárquico y estaba operando fuera de los límites de lo legal y ético. Pero cuanto más ayudaba a las personas, más difícil se volvía rechazarlas. Vi de primera mano la desesperación en sus ojos, el alivio cuando sabían que alguien estaba allí para ayudar. Era adictivo, de alguna manera, saber que tenía el poder de hacer una diferencia en la vida de alguien. Y sin embargo, siempre había un miedo persistente, un sentido de culpa de que estaba haciendo algo malo. Sabía que estaba arriesgándolo todo, mi libertad, mi futuro, pero no podía detenerme. La Dark Web se había convertido en mi línea de vida, mi medio de supervivencia en un mundo que no se preocupaba por personas como yo. Así que aquí estoy, contándote mi historia. No es glamorosa y definitivamente no es legal, pero es el camino que he elegido, para bien o para mal. No sé a dónde me llevará, pero no puedo dar marcha atrás ahora. Esto es lo que soy, un médico en las sombras, ayudando a aquellos que no tienen a dónde más acudir. Y mientras haya personas necesitadas, estaré aquí haciendo lo que pueda para marcar la diferencia. Después de ganar reputación por ofrecer asesoramiento médico en línea, me vi inundado de mensajes de personas que buscaban ayuda. Era abrumador a veces, pero hice lo que pude, señalándoles recursos y sugiriendo cambios en el estilo de vida donde podía. Un mensaje en particular llamó mi atención.
Era de una mujer llamada Sara, que describía su dolor de espalda crónico que ningún médico parecía tomar en serio. No podía permitirse el alto costo de las consultas médicas, mucho menos el tratamiento. Me sentí identificado con su situación y ofrecí sugerencias para manejar el dolor de manera natural. Para mi sorpresa, Sara respondió con gratitud. Me agradeció por tomar el tiempo de escuchar y proporcionar consejos prácticos. Entablamos una conversación y con el tiempo se formó un vínculo. Ella compartió más sobre sus luchas y me sentí atraído por su historia. La situación de Sara resonaba profundamente en mí. Me recordaba la enfermedad de mi padre y la presión financiera que había impuesto a nuestra familia. Quería hacer más para ayudarla, pero también sabía que tenía que ser cauteloso. La Dark Web era un lugar arriesgado y no podía permitirme bajar la guardia. A medida que nuestras conversaciones continuaban, Sara se confió en mí sobre su desconfianza hacia la medicina tradicional y su deseo de tratamientos alternativos. Había oído hablar de terapias experimentales que no estaban ampliamente disponibles ni aceptadas por los médicos convencionales. Eso me inspiró una idea. Comencé a investigar tratamientos y terapias alternativas, profundizando en la medicina holística y los remedios herbales. Monté un blog donde compartía mis hallazgos y ofrecía orientación sobre cómo acceder a estos tratamientos de forma segura. Se convirtió en una plataforma para personas como Sara que buscaban opciones fuera del sistema médico convencional. La noticia se esparció rápidamente y pronto tuve una comunidad de seguidores que compartían sus propias experiencias y buscaban consejos sobre una variedad de problemas de salud. Era gratificante ver el impacto que podía tener, ayudando a las personas a tomar decisiones informadas sobre su salud y bienestar. Pero la Dark Web no era solo sobre ayudar a los demás. Había rincones más oscuros donde la gente comerciaba con sustancias ilícitas y ideologías peligrosas. Me mantuve alejado de esos lugares, enfocándome en construir una comunidad positiva y solidaria. Un día recibí un mensaje de un usuario llamado Seeker. Elogiaba mi blog y expresaba interés en colaborar en un proyecto para promover la salud y el bienestar en la Dark Web. Intrigado, acepté reunirme con Seeker en un chat seguro. Resultó ser un investigador que trabajaba en soluciones de atención médica innovadoras para poblaciones desatendidas. Estaban impresionados por mi compromiso de ayudar a los demás y querían explorar formas de llegar a más personas con información sobre salud alternativa. Lluvias de ideas sobre la creación de una clínica virtual donde las personas pudieran acceder a consejos de salud confiables y conectarse con practicantes de terapias alternativas. Era ambicioso, pero ambos creíamos en el potencial de hacer una diferencia en la vida de quienes no podían permitirse atención médica tradicional. Juntos, lanzamos el Centro de Bienestar Virtual en la Dark Web, un refugio seguro donde las personas podían encontrar recursos, compartir experiencias y acceder a orientación de profesionales calificados. No se trataba de reemplazar la medicina convencional, sino de complementarla con enfoques holísticos que se centraran en la prevención y el empoderamiento. La respuesta fue abrumadora. Personas de todos los ámbitos de la vida se unieron a la comunidad, buscando y ofreciendo apoyo en igual medida. Fue un recordatorio de que incluso en los rincones más oscuros de Internet había lugar para la compasión y la colaboración. A medida que el Centro de Bienestar Virtual crecía, también lo hacía mi sentido de propósito. Encontré realización al ayudar a otros a navegar por sus trayectorias de salud, ofreciéndoles esperanza y empoderamiento en un mundo que a menudo parecía indiferente. En cuanto a Sara, ella se convirtió en una defensora vocal de las prácticas de salud alternativas, compartiendo su historia e inspirando a otros a tomar el control de su bienestar. Seguimos en contacto, nuestro vínculo fortalecido por nuestra misión compartida de causar un impacto positivo en el mundo. Así que aquí estoy, todavía navegando por las sombras de la Dark Web, pero con un propósito diferente. No siempre es fácil y hay riesgos, pero saber que estoy haciendo una diferencia me mantiene en marcha. Gracias por escuchar mi historia, amigos. Recuerden que siempre hay una luz en la oscuridad si están dispuestos a buscarla. El Centro de Bienestar Virtual había ganado impulso, atrayendo la atención no solo de buscadores de salud alternativa, sino de elementos más oscuros que acechaban en las sombras. Nuestro éxito tuvo consecuencias no intencionadas.
un creciente interés por parte de aquellos que veían una oportunidad en nuestra vulnerable comunidad. Una noche, un mensaje apareció en nuestro chat seguro, encriptado y anónimo. El remitente se identificó solo como Shade. Afirmaron ser proveedores de hierbas raras y remedios exóticos, ofreciendo colaborar con nosotros para expandir nuestras ofertas. Intrigado pero cauteloso, organicé una reunión virtual con Shade. El encuentro fue inquietante. Shade hablaba en términos crípticos, insinuando conexiones con mercados clandestinos y los límites de la legalidad. Ofrecían acceso a sustancias que prometían curas milagrosas, pero que venían con riesgos desconocidos. Dudé, dividido entre el deseo de expandir nuestros recursos y el miedo de comprometer nuestra misión. Seeker, siempre pragmático, vio una oportunidad para acceder a tratamientos que de otro modo serían inaccesibles para nuestra comunidad. En contra de mi mejor juicio, acepté una prueba, monitoreando cautelosamente los resultados. Los primeros envíos llegaron en paquetes discretamente empaquetados. Las sustancias eran potentes, sus efectos impredecibles. Algunos usuarios informaron recuperaciones milagrosas, mientras que otros experimentaron efectos secundarios graves. Fue una apuesta que no habíamos anticipado completamente, pero que no podíamos revertir fácilmente. A medida que el centro de bienestar virtual crecía, también lo hacía su influencia. Atrajimos la atención de facciones rivales, bandas que buscaban monopolizar el sector de la salud en la Dark Web. Surgieron amenazas, advertencias disfrazadas de consejos amistosos, instándonos a reconsiderar nuestras alianzas. Una noche, los servidores de la clínica fueron hackeados, comprometiendo los datos de los usuarios y exponiendo vulnerabilidades. El pánico se extendió por la comunidad. La confianza se hizo añicos en un instante. Seeker sospechaba de juego sucio, un intento deliberado de desestabilizar nuestra operación y afirmar dominio. En el caos que siguió, las alianzas cambiaron y las lealtades fueron puestas a prueba. Fortalecimos nuestras defensas, implementamos medidas de seguridad más estrictas, pero el daño ya había sido hecho. La Dark Web era implacable, un campo de batalla donde solo sobrevivían los más crueles. Me encontré cuestionando nuestra misión, las líneas difusas entre buenas intenciones y consecuencias no intencionadas. ¿Habíamos ido demasiado lejos en nuestra búsqueda por ayudar a otros? ¿Éramos solo peones en un juego de poder y control más grande? Y luego estaba Sara. Se había convertido en el rostro de nuestro movimiento, un símbolo de esperanza para aquellos que buscaban alternativas a la medicina convencional. Pero su nueva visibilidad la convirtió en un objetivo. Su defensa atrajo la mirada de quienes la veían como una amenaza. Una noche, mientras Sara se conectaba al foro de la clínica para compartir su última historia de éxito, una figura enmascarada apareció en su puerta. Atacaron sin previo aviso, dejándola golpeada y rota. Una advertencia escalofriante para cualquiera que se atreviera a desafiar el statu quo. El incidente envió ondas de choque a través de nuestra comunidad, un recordatorio claro de los peligros que enfrentábamos. Sara sobrevivió, físicamente marcada pero desafiante en su resolución de seguir luchando. El ataque galvanizó nuestros esfuerzos, reuniendo apoyo de aliados y renovando nuestro compromiso de proteger a quienes lo necesitaban. A medida que el centro de bienestar virtual evolucionaba, también lo hacía mi papel dentro de él. Me convertí en más que un facilitador de información. Me convertí en un guardián, navegando por las peligrosas aguas de la Dark Web con una determinación sombría. Pero en el fondo, sabía que nuestra lucha estaba lejos de haber terminado. Las sombras se cerraban, y el precio de la desobediencia era elevado. En la oscuridad de la web, la supervivencia significaba abrazar la dura realidad de nuestra existencia. Y así, aquí estoy, de pie en la encrucijada de la esperanza y la desesperación, sabiendo que cada paso hacia adelante podría llevarnos más profundamente al abismo. La jornada continúa sin un camino claro por delante, pero con una firme creencia de que incluso en los tiempos más oscuros hay fuerza en la solidaridad. Después del ataque a Sara,
La atmósfera en el centro de bienestar virtual era tensa, por decirlo menos. Aumentamos las medidas de seguridad, revisamos cada transacción 3 veces y evaluamos a cada nuevo miembro con extremo cuidado. La confianza era una mercancía rara en nuestro mundo y no podíamos permitirnos ser ingenuos. A pesar de los contratiempos, nuestra comunidad perseveró. La gente seguía buscando soluciones de salud alternativas, atraída a nuestra plataforma por la desesperación y la desconfianza hacia la medicina convencional. Nuestro foro zumbaba de actividad, historias de esperanza, testimonios de recuperación y debates acalorados sobre la ética de nuestros métodos. Mientras tanto, susurros sobre un nuevo jugador en el mercado de salud subterráneo de la Dark Web crecían más fuertes. Se hacían llamar Nexus. Una figura sombría que se rumoreaba poseía los medios para revolucionar el acceso a la medicina. Algunos los veían como un salvador, otros como una amenaza a nuestro frágil equilibrio de poder. Una noche, recibí un mensaje encriptado de Nexus. Proponían una asociación, una fusión de nuestros recursos y experiencia para crear una nueva era de atención médica en la Dark Web. Era una oferta tentadora, cargada de promesas de tratamientos de vanguardia y alcance global. Seeker era escéptico, desconfiado de la agenda desconocida de Nexus. Pero yo veía una oportunidad para expandir nuestro impacto y alcanzar a más personas necesitadas. En contra de las advertencias de Seeker, acepté reunirme con Nexus en un espacio virtual seguro. El encuentro fue surrealista. Nexus apareció como un avatar sin rostro, su voz distorsionada a través de un filtro digital. Hablaban de una visión, una red descentralizada de proveedores de atención médica y pacientes, libre de las limitaciones de las instituciones tradicionales. Era un sueño utópico en los lugares más oscuros, pero los sueños a menudo vienen con un precio. Nexus exigía acceso a nuestros datos de usuarios, alegando que era necesario para optimizar las operaciones y asegurar la eficiencia. Dudé, sintiendo el peligro de ceder el control a una entidad misteriosa, pero la atracción de los recursos e influencia de Nexus era difícil de ignorar. A medida que las tensiones aumentaban dentro de nuestra comunidad, me encontré dividido entre la lealtad a nuestra misión y el pragmatismo de la supervivencia. La Dark Web era implacable, un laberinto de alianzas y traiciones donde la confianza era una moneda tan valiosa como el oro. Mientras tanto, Sara continuaba recuperándose, su resistencia un faro de esperanza en medio de la incertidumbre. Se negaba a ser silenciada, usando su plataforma para reunir apoyo para nuestra causa. Su valentía inspiraba a otros a alzar la voz, a exigir responsabilidad de aquellos que buscaban explotar nuestras vulnerabilidades. Pero las sombras se estaban cerrando. Rumores se esparcían sobre facciones rivales planeando sabotear nuestras operaciones. Hackers acechando en el éter digital, esperando el momento perfecto para atacar. Cada día se sentía como una batalla, una lucha por proteger lo que habíamos construido de fuerzas que intentaban derribarlo. Y luego, una noche fatídica, nuestros peores temores se hicieron realidad. Los servidores de la clínica fueron violados en un ataque coordinado que paralizó nuestra infraestructura y comprometió nuestras defensas. El pánico se apoderó de nuestra comunidad. La confianza se hizo añicos en un instante. Mientras el caos estallaba a mi alrededor, supe que el momento de la vacilación había pasado. Teníamos que actuar, reagruparnos y reconstruir antes de que fuera demasiado tarde. Pero en la oscuridad de la web, nada era seguro y el precio de la desobediencia era elevado. Así que aquí estoy, de pie en el precipicio de la incertidumbre, luchando con las consecuencias de decisiones tomadas y caminos no recorridos. La jornada continúa sin una resolución clara a la vista, pero con una firme creencia de que incluso en los tiempos más oscuros hay fuerza en la resiliencia. Tras la devastadora violación de los servidores de nuestra clínica, el centro de bienestar virtual estaba en desorden. La confianza entre nuestra comunidad se había hecho añicos. Monitoreé el foro en busca de señales de problemas. Un mensaje parpadeó en mi pantalla. Era de un usuario anónimo,
su identidad enmascarada por capas de encriptación. Afirmaban tener información que podría exponer a nuestros enemigos y cambiar el rumbo a nuestro favor. Intrigado pero cauteloso, organicé una reunión clandestina en un refugio virtual conocido solo por unos pocos selectos. La figura que emergió de las sombras fue inesperada. Un antiguo rival convertido en aliado, su rostro oculto tras una máscara digital. Se hacían llamar Silhouette, un nombre apropiado para alguien que operaba en las sombras. Silhouette había estado rastreando los movimientos de nuestros adversarios, descubriendo una red de engaños y traiciones que se extendía por el inframundo de la Dark Web. Juntos formamos una alianza inestable, combinando nuestros recursos y conocimientos para descubrir la verdad detrás de los ataques a nuestra clínica. El viaje fue peligroso, navegando por laberintos digitales y esquivando trampas virtuales tendidas por aquellos que buscaban silenciarnos. A medida que profundizábamos en el corazón de la oscuridad, descubrimos una conspiración que superaba nuestros peores temores. Entidades poderosas estaban manipulando el sector de la salud de la Dark Web para su propio beneficio, explotando vulnerabilidades en el sistema para mantener el control y suprimir el desacuerdo. Pero el conocimiento era poder, y con cada revelación nuestra determinación se fortalecía. Forjamos alianzas con facciones afines, uniendo nuestros recursos y experiencia para montar una contraofensiva contra nuestros enemigos. Sara, siempre la voz de la razón, instó a la cautela. Nos recordó que nuestra misión era ayudar a quienes lo necesitaban, no sucumbir a la misma oscuridad que amenazaba con consumirnos. Sus palabras resonaron en nuestra comunidad, reavivando las llamas de la esperanza en medio de la turbulencia. Y así, aquí estamos, al borde de un nuevo capítulo en nuestra historia. La oscuridad puede ser implacable, pero nosotros también lo somos. Armados con valor y determinación, continuamos luchando por la justicia en las sombras, sabiendo que la batalla está lejos de haber terminado. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses mientras continuábamos nuestra lucha en las profundidades turbias de la Dark Web. Con la ayuda de Silhouette, expusimos las conspiraciones que plagaban nuestra comunidad, trayendo justicia a aquellos que habían explotado a los vulnerables para su propio beneficio. El Centro de Bienestar Virtual recuperó su posición, fortalecido por nuevas alianzas y reforzado por la resiliencia de sus miembros. Reconstruimos nuestra infraestructura, implementando medidas de seguridad de última generación para protegernos de futuras amenazas. Sara se convirtió en una luz guía, su coraje y compasión inspirando a otros a unirse a nuestra causa. Juntos expandimos nuestro alcance, ofreciendo soluciones de salud alternativas a aquellos que habían sido ignorados por el sistema médico convencional. Pero las cicatrices de nuestro viaje permanecieron como recordatorio de los peligros que acechaban en las sombras. Nunca olvidamos los sacrificios hechos a lo largo del camino, las vidas perdidas, la confianza traicionada y las batallas luchadas en los campos de batalla digitales de la Dark Web. En cuanto a mí, encontré consuelo al saber que nuestra lucha no había sido en vano. El Centro de Bienestar Virtual continuaba prosperando, testimonio de la resiliencia del espíritu humano y el poder de la solidaridad ante la adversidad. Así que, al mirar hacia atrás en nuestro viaje, recuerdo las palabras que nos guiaron a través de los momentos más oscuros. En las profundidades de la oscuridad, siempre hay un destello de esperanza. Depende de nosotros nutrir esa luz y dejar que nos guíe hacia un mañana más brillante. Gracias por acompañarme en este viaje, amigos. Que encuentren fuerza en las sombras y coraje ante la incertidumbre. Recuerden que la lucha por la justicia y la compasión no conoce fronteras, incluso en los rincones más oscuros de la web.